clase del día de hoy? Buenos días, licenciado. Buenos días. Pues en la antesala de la Semana Mayor vamos a trabajar el día de hoy sobre el registro de información catastral, que es otro de los registros que tenemos por ahí para, diríamos, ver un poquito. Vamos a tratar de ir viendo lo más importante de este registro y algunas de las operaciones importantes también que este mismo realiza. Bien, en primer lugar, comentarles que este registro, y vamos a avanzar un poquito, su nombre oficial es Registro de Información Catastral. En cuanto al mismo, es importante hacer ver que el registro de información catastral hay varios que se están tratando de unir, pero no es el link correspondiente. Sí. Bueno, es importante hacerles ver que este registro de información catastral nace como una necesidad de parte de Guatemala de lo que es los acuerdos de paz firme y duradera. Y es a través del acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria que se establece el compromiso del gobierno de Guatemala para promover cambios legislativos que permitieran establecer un sistema de registro y catastro descentralizado, nacido por el Congreso de la República catastral y que es, digamos, producto de esa y cuya misión principal, como lo vamos a ver a lo largo de esta presentación, es el establecer, mantener y actualizar el catastro nacional. Pero también los problemas, el estudio de los problemas nacionales relativos a la propiedad, la tenencia de la tierra y las propuestas de solución del mismo. Y es por eso que nace el RIC, como les repito, en el decreto 41/2005. El RIC es una institución y es uno de los registros que sigue la tendencia legislativa de RENAP, en donde es institución del Estado autónoma y de servicio con personalidad jurídica, patrimonio y recursos propios. Actúa, de cierta manera, en coordinación con el registro de la propiedad. El registro de información catastral es la autoridad competente en materia catastral de acuerdo a su ley y a los reglamentos que han sido creados para el efecto. Y dentro de las funciones principales está el establecer, mantener y actualizar el catastro. Definir las políticas y estrategias sobre este tema, registrar y actualizar la información catastral como responsabilidad exclusiva del Estado, entre otras situaciones. El RIC
y vamos a avanzar un poquito acá. El registro de información catastral, bueno, estos son los reglamentos que les hablaba, además de su ley orgánica y sus guías operativas. Y también un concepto del RIC que ya tenemos. El RIC se integra o funciona en base a la siguiente estructura orgánica. El Consejo Directivo del RIC, que es el órgano rector de la política catastral, para lo cual el RIC cuenta con varios miembros acá. Vamos a ponerles acá la página. Dentro de ellos está el Consejo Directivo, que es el ministro de Agricultura y Ganadería, miembro del Consejo y quien preside el mismo. Actualmente es el señor José Ángel López Camposeco como titular y José Miguel Antonio Duro como viceministro. El registrador de la propiedad, que también forma parte del Consejo Directivo del RIC, que es el licenciado Luis Alfredo Pineda. El director, o en este caso la directora del Instituto Geográfico Nacional, la licenciada Roxana Paola Méndez Mata de Lara. Un representante de la Asociación Nacional de Municipalidades, en este caso el alcalde Luis Fernando Cordón. Un representante del Colegio de Ingenieros de Guatemala, el ingeniero Jonathan René Ixcot Carrillo. Un representante del Colegio de Ingenieros de Guatemala, Agrónomos de Guatemala, el ingeniero Héctor Amurabi Mérida. Un representante del Colegio de Abogados y Notarios, el licenciado Alfredo Sánchez. Ellos conforman lo que es el directorio del Registro de Información Catastral. Además del directorio, según la ley orgánica, está la Dirección Ejecutiva Nacional. La Dirección Ejecutiva Nacional es, diríamos, el órgano encargado de coordinar las acciones y ejecutar las disposiciones que emanen del Consejo Directivo. El director ejecutivo, a la vez, forma parte o es el secretario del Consejo Directivo. En este caso es el ingeniero agrónomo Axel Efraín de León Ramírez. Y les hago una pregunta. ¿Podría ser director ejecutivo del RIC, por ejemplo, un dentista? ¿O podría ser director ejecutivo del RIC un médico y cirujano, obstetra o un ginecólogo? Y la respuesta... No debería. No debería. La respuesta es sí. Dentro de la ley del RIC, para lo que son los requisitos del director ejecutivo nacional, se requiere ser guatemalteco, hallarse en el goce de sus derechos civiles, tener título profesional a nivel universitario y ser colegiado activo. ¿Qué título? No dice. 5 años de ese ejercicio profesional. Y por último, acreditar experiencia en el ramo catastral. Entonces, por ejemplo, un dentista que haya también estudiado agrimensura puede ser el director ejecutivo del RIC. Si ustedes se dan cuenta, en 2 de los registros que hemos visto, ya como que han desligado de esa función a los abogados. El otro es el RENAP, donde se necesita ser ingeniero o licenciado en sistemas. Acá, cualquier profesional universitario puede ser director del RIC, siempre que tenga experiencia en materia catastral. Yo tengo un amigo que digo, vos sos el idóneo para el RIC, que es el licenciado Edín Moscoso.
porque él es abogado y notario, pero también es ingeniero civil, pero también es técnico agrimensor. Entonces, tiene todas las cualidades para que sea el director de el RIC. ¿Cuál es la misión del RIC? Establecer, mantener y actualizar el catastro nacional, dice, para constituir un registro público orientado a la certeza y seguridad jurídica de la propiedad, tenencia y uso de la tierra. Y su visión, el RIC, tiene como visión ser una institución de servicio autosostenible que genera y administra información catastral confiable para múltiples fines, como base para el desarrollo de la nación. Bueno, zonas en proceso catastral o catastradas. Quizá es importante hacer ver que desde la creación de este registro se ha estado prácticamente realizando el catastro en muchas partes de Guatemala. Y es que es importante hacer ver que la tenencia de la tierra en Guatemala es uno de los problemas fundamentales de nuestra sociedad. ¿Quién la tiene? ¿Cómo la adquirió? ¿Quién es el propietario? ¿Dónde están los linderos, medidas y colindancias? Todo esto ha generado una serie de conflictos, no solo entre particulares, sino también a nivel de municipios. Basta con recordar el conflicto entre las poblaciones de Nahualá y Santa Catarina, de Concepción Tutuapa, de El Palmar, de Totonicapán y San Carlos Sija, entre otros, que no está totalmente definido el proceso de catastro en nuestro país. Entonces, es a raíz de esa necesidad de los acuerdos de paz que se busca tener un catastro confiable, tener una tenencia de la tierra confiable, como vamos a ver a continuación con algunos de los procesos que ya se han hecho. Zonas en proceso catastral. Bueno, quizá ya no son las que están acá. Y vamos a ir a un mapa, en primer lugar, para que se vea qué se ha catastrado en Guatemala y que falta muchísimo. Y comenzamos acá, en la zona de la Alta Verapaz. En la zona de la Alta Verapaz ya ha sido efectuado el proceso de catastro en los municipios de Chisec, Fray Bartolomé, Panzós, San Cristóbal, San Juan Chamelco, Tucurú, Santa Cruz Verapaz, Senaú y Tactic. Podemos ver que las zonas que están en color café están en proceso y las zonas verdes han sido declaradas catastradas, las verde fluorescente, digamos. Se fue mucho. En Baja Verapaz tenemos al Chol, Granados, Purulá, Salamá y Chicaj. De la misma manera, en Chiquimula, Camotán, Ipala, Jocotán, Olopa y Quesaltepeque. En Escuintla, Guanagazapa, La Democracia, Palín, Pacaya y Siquinalá, que están en proceso. En Izabal, todos los municipios de Izabal están ya en ese proceso. En Petén, todos los municipios, y aquí hay varios que ya finalizaron su proceso de catastro. Y en Quiché, Pachalún como caso especial. Zacatepeques, varios municipios de Zacatepeques, Antigua, Ciudad Vieja, Jocotenango, Milpas Altas, etcétera, están en proceso. En Zacapa, Hualán, Río Hondo y Teculután. Y pare de contar, si ustedes se dan cuenta, el proceso de catastro se está realizando
muchísimo en la zona norte, que está casi concluida, y nororiente. Pero de nuestro sector suroccidente, solo un municipio de Quiché ha sido catastrado. De ahí, Totonicapán, Huehuetenango, San Marcos, Quetzaltenango, Suchitepeques, etcétera, no han tenido proceso de catastro. ¿Cuál es el problema? El problema es que hay mucha desinformación, que hay mucho grave problema de que dicen nos van a venir a quitar la tierra, nos van a sacar, nos van a cobrar por nuestros terrenos. Y uno se pone a pensar, por ejemplo, en el Valle de Palajunov. Dije, no quisieron el POT, ¿qué van a querer? El registro de información catastral. Entonces, eso es complicado, pero vamos a ver que sí puede funcionar, que sí sirve el RIC. ¿Por qué hay un solo municipio de Quiché, Pachalum, que ya está catastrado? Porque este municipio estaba conformado por una sola finca en el registro de la propiedad. Y todos los que vivían ahí, lo que tenían eran copropiedad. Todos tenían derechos de copropiedad. Había miles de copropietarios. Y mucha gente decía, ay, ¿yo qué hago? Si yo tengo la 5,000 vez, no sé cómo se diga, derechos, y ahí tengo mi casa, tengo mi tienda, tengo mi todo. ¿Qué puedo hacer? Y los colegas le decían, tiene que hacer una partición, y con uno que no esté de acuerdo, un oral de división de la cosa común. Imagínense iniciar un oral de división de la cosa común con 5 o 6 mil copropietarios y un notario partidor que haga un proyecto. Eso era para volverse locos. Fue la misma población de Pachalum que pidió la intervención del RIC. Y el RIC, a través de los procedimientos que vamos a ver, midió el municipio completo, hizo el proceso de zona catastrada y ya le entregó prácticamente la situación regular a todos. Entonces, ahora cada quien tiene su propio título ya registrado en el registro de la propiedad. Y están mucho mejor que antes. Están más seguros, más seguros. Eso es importante de esta manera. ¿Cómo funciona o cuál es la ruta que realiza el RIC para este trabajo de establecer el catastro? Bien, lo que hace el RIC es, en primer lugar, iniciar el establecimiento del catastro. El catastro es el instrumento técnico que va a contener toda la descripción de un predio. Dentro de sus elementos van a estar muchas de las situaciones para que se pueda determinar correctamente un predio. Y entonces, mediante el procedimiento catastral, el RIC desarrolla actividades de tipo jurídico-administrativas organizadas para obtener la información física y descriptiva de todos los predios del territorio nacional y sus titulares, de conformidad con el artículo 26 de la ley del RIC, en donde establece que es necesario establecer un catastro como un conjunto de actividades técnico-jurídicas organizadas para obtener la información física y descriptiva de todos los terrenos, la ley le dice predios, del territorio nacional y su relación con los titulares catastrales y registrales. Y lo hará a través de una serie de actividades, y vamos a ver esto a continuación. Etapa preparatoria para la actividad catastral. Lo primero que hace el catastro es
decir, bueno, vamos a ir, por ejemplo, municipio de La Esperanza. Iniciemos el catastro en el municipio de La Esperanza. No es que lleguen al municipio de La Esperanza y se reúnan y digan, comencemos a medir terrenos. No. Lo primero que hace el RIC es hacer una investigación registral. Va al registro de la propiedad. Si La Esperanza tiene catastro municipal, irá al catastro municipal a cualquier lugar en donde obren datos y documentos de los predios del municipio de La Esperanza. Hace una investigación de archivo en las oficinas correspondientes para ir a determinar qué existe en los registros antiguos sobre ese municipio. Este es lo que se le llama la etapa preparatoria. Y como les digo, con la suficiente antelación, y vamos a decir, La Esperanza aún no está en ese proceso, ¿verdad?, de catastro, entonces ellos comienzan a hacer esta investigación en el registro de la propiedad, como les dije, en cualquier otro registro, para determinar con la suficiente antelación qué derechos existen inscritos ahí. El objetivo de hacer este diagnóstico es formarse un criterio de cómo está la sociedad, en este caso La Esperanza, para presentarle al Consejo Directivo del RIC y al director ejecutivo el proceso o cómo está el municipio de La Esperanza, para que se formen ellos un criterio de qué técnicas podrían utilizar para la recopilación de datos, las referencias y las actividades que ellos consideren necesarias. Una vez hecho esto, se inicia declarando la zona en proceso catastral. Esta declaratoria es responsabilidad del Consejo Directivo. El Consejo Directivo va a recibir de manos de las personas del RIC, principalmente son personas de lo jurídico, toda la información del municipio. Bueno, vamos a ver qué pasó con La Esperanza. Tenemos 4,000 títulos, tenemos 6,000 sin registro y les presentan toda la información que se recopiló sobre ese municipio. Y entonces el Consejo Directivo decide declarar al municipio zona en proceso catastral. Cuando esto se hace, comienza a moverse la maquinaria del RIC en el sentido de tener un acercamiento. ¿Con quién? Con la municipalidad, con los vecinos, con los grupos organizados, ONGs, alcaldes auxiliares, autoridades ancestrales, cualquier grupo representativo del municipio de La Esperanza, por ejemplo, es citado y el RIC le hace una visión panorámica de cómo está su municipio, qué problemas presenta y qué soluciones hay, pudiendo escuchar las propuestas de los vecinos. Porque algo bien interesante de la ley del RIC es que y lo veremos más adelante, bueno, miremoslo de una vez, que para la solución de conflictos entre territorios, entre tierras, entre vecinos, el RIC puede adoptar cualquiera de las fórmulas de decisión de conflictos que las comunidades tengan como parte de su derecho consuetudinario. Pues se puede aplicar eso, ¿verdad? Entonces, va a iniciar en el municipio de La Esperanza el proceso catastral. Ojo, que es un ejemplo. No vayan a salir de la clase. Ya dice que van a venir los del RIC aquí en La Esperanza. Si hay alguien de La Esperanza aquí, no es cierto. Es un ejemplo. Y entonces, ya reunidos todos los líderes y todos, deciden que le van a entrar al catastro, ¿verdad? Porque esa primera parte de la declaratoria de zona de proceso catastral es socializar el proyecto de iniciar el catastro ahí. Por supuesto, aquí se les va a informar que se les va a medir sus terrenos,
que se les va a pedir todos los documentos que ellos tengan y que no se les va a cobrar un centavo porque la gente luego piensa, me van a cobrar. No, todo es gratuito. ¿Qué sucede después de que termine esta etapa? 100 días calendario después a la fecha de declaratoria en zona en proceso catastral, se inicia el levantamiento de la información catastral. Se inicia el levantamiento, dice. Ya la declaratoria la hizo el Consejo Directivo. Esta declaratoria además se debe divulgar por todos los medios, con reuniones, en el diario oficial, etcétera. Y dividen el municipio en polígonos, así le llaman ellos. Se hace la comunicación, como les dije, e inicia 100 días después el proceso del establecimiento catastral. ¿Qué van a hacer aquí? Van a hacer una serie de actividades, ¿eh? Van a hacer un levantamiento de información catastral en donde los técnicos del RIC se deben de presentar debidamente identificados a cada uno de los medios de acuerdo a la planificación correspondiente y le van a requerir a los propietarios, poseedores o tenedores la información de sus predios, porque es necesario ir haciendo una comparación entre lo que ellos fueron a ver a los registros y lo que la gente tiene. ¿Esto con qué objeto? Esto con objeto de ver la situación predial. En comunidades de los pueblos mayablantes tienen que acompañarse los técnicos del RIC de las personas correspondientes y de preferencia, bueno, aquí no es ni de preferencia, y obligatoriamente estos técnicos tienen que hablar el idioma de la comunidad que visite. Van a participar en las comunidades mayablantes los técnicos del RIC, los propietarios, los representantes municipales, autoridades comunitarias, autoridades ancestrales. ¿Y qué va a suceder? Bueno, el RIC efectúa entonces un estudio para el levantamiento de la información. Va a ir comparando. A la vez de ir comparando, va a ir midiendo cada uno de los terrenos. Me explicaba un agrimensor que muchas de las técnicas que ha usado el RIC es a través de la medición satelital. Ya no usan ahora, como hacíamos nosotros, con un metro de aquellos que se estira de hierro, algunos otros con los metros que usan las costureras para... No, o con una cadena o con un lazo, no. Ahora lo que hacen es bastante simple. Colocan las estacas, tienen un nombre técnico, yo no me lo sé, en los diferentes puntos de quiebre le llaman, es decir, los puntos georreferenciales, es decir, los linderos. Colocan ciertas estacas, las activan y es a través de un satélite, es un satélite de Escasat, algo así, que el satélite hace la medición y saca el área de cada uno de los inmuebles. Y entonces ya le baja a la computadora cómo quedó el predio y ya solo pone ciertos datos. Por eso es que vamos a ver que estas mediciones son perfectas. Y pudiese ser que exista una inundación o un terremoto y diga, ¿y dónde quedó mi terreno? Pues con los datos del GPS se determina, es de aquí para acá y se colocan otra vez los mojones y no pasa nada. Eso, y esta información la guarda
el RIC. Más adelante les voy a mostrar cómo es el mapa que tiene guardado el RIC. Solo termino con este procedimiento. Análisis e investigación jurídica. La unidad de análisis jurídica estudia la situación jurídica y su relación con el sujeto. Es decir, se va a ver quiénes son los que están de propietarios y se hace una exposición pública. Previo al cierre del análisis catastral, los resultados preliminares deben ser presentados a la población en el área urbana, a nivel de barrio, etcétera, en las diferentes aldeas, con el objeto de hacerlo de conocimiento público y recabar información adicional que sirva para dicho análisis. Una vez efectuada esta exposición pública, pueden darse varias posibilidades. 1. Coincidencia. Ese es lo más difícil. Que los datos que encontraron en el registro de la propiedad coincidan con los datos que fueron a hacer en el levantamiento topográfico. Es decir, medidas, colindancias, propietarios, todo coincide. Entonces a ese predio se le va a denominar predio catastrado regular. Pero cuando no coincide, no hay coincidencia entre el objeto y la situación, que pudiera darse de varias maneras. Por ejemplo, que no coincida el que está de titular en el registro con el que tiene el inmueble. En ese caso, se va a abrir una investigación particular por el RIC para determinar quién es el propietario correcto. Y en caso de no determinarlo, lo van a elevar a que lo discutan por la vía judicial correspondiente. Pero el terreno queda medido con declaratoria de predio regular, predio catastral irregular. Y otro de los pasos, otro de los casos que se puede dar en un predio irregular es que definitivamente no tenga registro, lo que se denomina escrituras públicas, le dice la gente. Yo solo tengo derechos, dice. Yo solo tengo derechos de posesión, pero no está registrado mi terreno. ¿Qué va a pasar con toda esa gente? Pues le van a declarar su predio catastrado irregular, pero van a abrir la posibilidad de iniciar la titulación especial o titulación irregular que contempla la ley y que la vamos a ver un poco más adelante. Muy bien. Una vez hecha esta declaratoria, firme la declaración, se notifica al registro general para que haga la inscripción de dominio. Para que haga la inscripción especial y si no hay ninguna revisión técnica, esto queda firme en 30 días. Concluido el proceso del establecimiento catastral, el Consejo la va a declarar zona catastrada y derivado de ello, los datos contenidos en lo referente a las descripciones físicas de los predios regulares e irregulares. Y ya solo le va a corresponder al RIC mantener ese catastro. Ya este municipio, podemos decir, está libre. Y aquí vamos a hablar de la inscripción de titulación especial y registro. Pero antes, quisiera comentarles, y me voy a ir a la ley, a la página de el RIC. Dentro de la página del RIC, por ejemplo, cualquiera municipio que ha sido catastrado, a cada propietario se le va a entregar un CCC. ¿Qué es un CCC? Un código de catastral único, algo así. Tiene un nombre
siempre se me olvida lo que significa el CCCO. Por ahí lo ahorita se los traslado. Por acá lo tenía anotado, déjenme ver. Ahorita se los expongo, dijo aquel. Código de clasificación catastral. Ahora sí. Un CCC. 3 veces la C. Código de clasificación catastral. A cada uno de nosotros propietarios se nos va a entregar ese código. Y usted dice, yo quiero ver la situación de mi terreno. Pues usted va a la página acá que estamos consultando y usted entra al geoportal. Vamos a entrar al geoportal. E ingresamos a un mapa de nuestra República de Guatemala. Esto es como tener la información de toda Guatemala al alcance de la mano. Solo vamos a esperar que nos cargue un poquito acá, chicos. Aquí está el mapa de Guatemala, ¿verdad? O de lo que queda de Guatemala. Y entonces, yo digo, yo quiero ver cómo está la situación de un predio. Y digo, lo puedo buscar por coordenadas, por grados, minutos y segundos, que es la forma en que se busca georreferencialmente, o por el código de clasificación correspondiente. En este caso vamos a colocar uno por acá. De uno de los municipios que ha sido catastrado. Ahí tenemos uno, busquémoslo. Y acá, por ejemplo, el satélite nos tira a este predio. No tengo ni idea de quién sea, ¿verdad? Aquí está, miren el predio. Y vamos a ver si lo logra ubicar. No, todavía no lo ha logrado ubicar. Vamos a hacerlo de nuevo porque no me lo ubicó. La idea es que este predio, así está. Me faltaba hacerle un clic ahí. Si ustedes se pueden dar cuenta, estimados jóvenes, con los datos que yo coloqué, ustedes pueden ver en grados decimales ya está la longitud y la latitud donde ese predio se encuentra. Longitud, y perdonen si no soy muy bueno para leer esto, no soy ingeniero, dice longitud 591.821 grados, 26 minutos, 55,055 segundos. Latitud norte, está la latitud también. Entonces, acá está ubicado un predio. Este predio existe. Ahí están todos sus datos. No me van a aparecer datos del titular y tiene un área de metros cuadrados de 266.842 punto. Imagínense cuántos decimales hay de área de este predio. Es decir, este fue catastrado, ahí está su número, y este ya existe en Guatemala. El de este predio, pues ya está feliz, ¿verdad? Si vemos el de La Par, aquí están los datos del de La Par. Y así podríamos ir viendo muchísimos. Lo que nos hace falta tener es un código catastral. Yo tenía otro que me habían proporcionado. Ahí están sus datos, mire. Ahí está el predio y luego al darle un clic nos aparecen grados, minutos y segundos y grados decimales de cómo se encuentra este predio directamente. Eso significa que cuando nosotros vayamos a hacer una compraventa de un mueble, pues denos los datos de su CCC, ¿verdad? Que no van a ser mal pensados, ¿verdad? El CCC, que es
código de clasificación catastral, perdón. Nos lo da y nosotros ingresamos a la página del RIC, los proporcionamos y miramos. Ah, sí, coincide. Es cierto. Perfecto. Pero, ojo chicos, ¿por qué? Una vez que un predio ha sido declarado regular y la zona donde se encuentra ha sido declarada catastrada por el Consejo Directivo, cualquier operación que se realice acá ya va a depender mucho de trabajo ante el RIC. Ya no es que digan, voy a desmembrar y llevo mi propio ingeniero para que me haga mi planito. No. Este predio, por ejemplo, que tenemos en pantalla, si el propietario quisiera vender una fracción, primero tiene que ir al RIC a llenar un formulario y a pedir que le designen o que digan quiénes son los agrimensores disponibles para elaborar los planos. Hace sus solicitudes, ya lo vamos a ver más adelante, que es ya una función diferente, es una función diferente. Bien, volvamos a donde nos habíamos quedado con los predios irregulares. No tiene registro. Dirá el propietario, ¿qué hago si no tengo registro? Bien, se inicia la titulación especial que está contenida en la propia ley del RIC. Y esta ley nos dice lo siguiente. Requisitos esenciales. La enajenación o gravamen de predios ubicados en zonas declaradas catastradas debe hacerse en escritura pública, en primer lugar. Y luego, se debe formar un expediente para el trámite de su inscripción en el registro de la propiedad, el cual debe contener certificación de predio catastrado irregular. Ya me lo midieron, ya fueron los técnicos, hicieron el levantamiento y lo declararon irregular porque no tiene registro. Me dieron un plano, debo de presentar todos los datos del titular catastral de la persona que lo está poseyendo, un acta que el interesado suscriba ante el juez de asuntos municipales o ante el alcalde donde se encuentra el predio. Con estos datos, con esta acta que debe contener como mínimo que sobre el predio que se pretende titular no hay conflicto de intereses y que lo ha poseído cumpliendo con los requisitos que establece el Código Civil. Estos son haberlo poseído de manera quieta, pública, pacífica, a título de dueño, sin interrupciones por más de 10 años. Es lo que mencionan esos artículos. Una vez hecho esto, con esta acta, el RIC publica un edicto una sola vez en donde se indica que el predio se encuentra en proceso de registro. En el edicto se va a indicar los datos personales de los interesados, la información catastral del predio y la convocatoria para que en 30 días se manifiesten los interesados. Si alguien se presenta dentro de esos 30 días a decir, momento, ese señor se está queriendo quedar con un terreno que es mío, entonces el RIC suspende la titulación especial y los manda a que acudan ante los tribunales correspondientes para que diluciden la situación, ¿verdad? Pero si pasan los 30 días y nadie se presenta, el RIC emite una resolución de titulación especial y registro, y cuya certificación es documento legal suficiente para que se inscriba la posesión en el registro. El registro le va a dar finca, número de finca, folio y libro. Ya está registrado. Es solo la posesión. Vamos a recordar que 10 años después de estar inscrita, esa posesión se va a convertir en propiedad definitiva.
Y entonces toda la gente que tiene escrituras públicas pasa a ser propietarios con registro. Un municipio que ha sido catastrado presume que todos tienen ya su título de propiedad y que no hay conflicto de tierras ahí. Imagínense la ventaja que eso supone. Y antes de pasar a ver los casos objeto de inscripción en los que interviene el notario, voy a presentarles un video que resume mucho de lo que hemos estado hablando acá. Los voy a dejar con este breve video. Solo vamos a esperar que cargue un momentito. Ahí estamos. Guatemala es un país con una situación agraria histórica muy particular. Es por ello que a partir de la firma de los acuerdos de paz, específicamente en el acuerdo de aspectos socioeconómicos y situación agraria, se promueve la creación de leyes e instituciones que permitan el establecimiento de un sistema de registro y catastro descentralizado con múltiples fines. Es por ello que en el año 2005 se aprueba por parte del Congreso de la República la Ley del Registro de Información Catastral mediante el Decreto 41/2005, con la cual empieza el desafío de nación que consiste en la realización del catastro a nivel nacional. Con esta ley se crea el Registro de Información Catastral de Guatemala, conocido también como RIC. Institución del Estado, autónoma y de servicio, encargada de establecer, mantener y actualizar el Catastro Nacional. El Catastro Nacional es el inventario técnico para la obtención y mantenimiento de la información territorial de todos los predios del territorio nacional, representada en forma gráfica y descriptiva. El catastro que hace el RIC se divide en 3 fases. Fase de investigación registral y actividades previas. Esta consiste en la investigación de todas las fincas del municipio a catastrar, inscritas en el Registro General de la Propiedad. Fase de establecimiento catastral. Durante la fase del establecimiento catastral, se obtienen en campo los datos físicos y descriptivos de los predios y de sus respectivos propietarios, poseedores y tenedores. El levantamiento catastral implica las siguientes actividades. Diseñar y establecer las redes de apoyo catastral en el municipio, que servirán de base a la medición de todos los terrenos. Solicitar información de cada terreno y del titular catastral para llenar la ficha de investigación de campo. Asignar un número de identificación a cada terreno, el cual se llama Código de Clasificación Catastral o CCC. Medir los terrenos identificando mojones, linderos y colindantes. Al levantamiento catastral le sigue el análisis catastral, donde se compara la información obtenida en campo con la información obtenida en el Registro General de la Propiedad. Se plantean dudas para resolver en campo y en registro. Se realiza una exposición pública, donde se muestra a los titulares catastrales los resultados preliminares del análisis catastral con base en la información que proporcionaron en campo a los técnicos cuando llegaron a medir su terreno. Finalmente, se realiza el análisis jurídico, en donde tomando en cuenta los resultados del análisis catastral, se define a través de un dictamen la condición de predio catastrado regular o irregular. Fase de mantenimiento catastral. En esta fase se registran todos los cambios de compra o venta, por desmembraciones, unificaciones o cambios de titular catastral en cada uno de los predios catastrados durante la etapa del establecimiento catastral. Para ello, los titulares catastrales están en la obligación de reportar al RIC cualquier cambio que realicen en su predio. ¿Qué se requiere para hacer el catastro? Personal técnico capacitado en materia catastral. Equipo de medición.
y en especial la participación de todos los vecinos y vecinas del municipio, quienes son los titulares catastrales. ¿Cómo participan los titulares catastrales? Asistiendo a las reuniones informativas del RIC en su comunidad, proporcionando a los técnicos del RIC la información que soliciten del terreno y sus datos personales, presentar sus documentos de identificación personal y de su terreno, tales como pasaporte o DPI, título de propiedad, escritura pública, documento privado, certificación del Registro General de la Propiedad, acta municipal, resolución judicial, acuerdo gubernativo u otro que ampare la propiedad o posesión del predio. Y por último, mostrar a los técnicos sus mojones y linderos e indicar quiénes son sus colindantes. El RIC realiza las actividades catastrales en coordinación con instituciones vinculadas al tema agrario, entre ellas, el Registro General de la Propiedad, RGP, el Instituto Geográfico Nacional, IGN, el Fondo de Tierras, FONTierras, la Oficina de Control de Reservas Territoriales del Estado, OCRET, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, CONAP, el Instituto de Antropología e Historia, IDAE, la Secretaría de Asuntos Agrarios, SAA, y las municipalidades de todos los municipios declarados zona en proceso catastral. El catastro contribuye al desarrollo de los pueblos. El catastro que realiza el RIC servirá para definir la ubicación única de cada terreno y obtener sus medidas exactas, conocer la situación real de la tenencia de la tierra, apoyar en la definición de límites municipales, generar información básica para la elaboración de planes de ordenamiento territorial, aportar información de base para la actualización de los mapas del territorio nacional, contribuir al cuidado de los recursos naturales. Hago una cordial invitación para todas las personas para que accedan a que el RIC le mida sus terrenos. Le quiero decir a las diferentes comunidades de nuestro municipio es que participen en el proceso catastral. Yo sí los invito a que entren al proyecto, de que se unan con nosotros, de que apoyamos al RIC. Recuerde siempre que durante la realización del proceso catastral, el RIC no da ni quita tierra. El RIC no da títulos ni escrituras de los terrenos. El RIC no cobra impuestos. Y lo más importante, en la fase de establecimiento catastral, el RIC no cobra por identificar y medir los terrenos. Pregunte, infórmese y participe. Registro de Información Catastral, RIC. Construyendo la seguridad jurídica de la tierra. Muy bien. Luego de ver el video, pues ya tenemos una información más precisa del RIC. Nos queda ver en qué casos interviene un notario acá en el RIC. Y es en dos casos especiales. Principalmente cuando se vaya a desmembrar o se vaya a unificar una finca. En estos casos es más los trámites que se hacen ante el RIC. Cuando es solo, diríamos, preguntaba yo, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo vendo mi propiedad? No hay problema porque una vez una zona fue declarada catastrada, va a estar en interconexión con el registro de la propiedad. Y cuando cambie el propietario en el registro de la propiedad, automáticamente cambia en el RIC. No hay problema. Pero si yo voy a vender una fracción o voy a unir dos fincas, ahí sí debo de acudir al RIC y hacer el siguiente procedimiento. Lo primero es entregar al interesado, dice, el encargado de ventanilla le entrega al interesado la boleta con la información mínima de la situación del predio, es decir, los datos de mi predio. Con base en estos datos, yo contrato un agrimensor,
de los agrimensores que se encuentran autorizados por el RIC para que haga el levantamiento topográfico del predio. No cualquier ingeniero, agrónomo, no. Tiene que estar debidamente registrado en el RIC como agrimensor. ¿Y esto para qué? La forma de medidas y el acceso a las medidas satelitales las pueda obtener la persona que yo contrato. Entonces él me hace, diríamos, cumpliendo con las normas técnicas del RIC, el referenciado levantamiento de acuerdo a la Red Geodésica Nacional. Con los planos elaborados, el interesado se presenta a la oficina del RIC, donde se determina el pago conforme el arancel y se le extiende la autorización de pago. Se realiza el pago y efectuado el pago nos dan un recibo 63A2 entregándonos original del mismo. Una vez llenado, hecho este pago, el interesado debe presentar el formulario de solicitud de aprobación de plano acompañando los siguientes documentos. Plano o planos del predio a desmembrar o unificar. Ficha de campo, fotocopia de su recibo, fotocopia del plano de la finca matriz, es decir, del que le levantó el RIC, memoria de cálculo en GPS, eso es si fuera un levantamiento de otra manera, autorización municipal cuando proceda y fotocopia de la licencia de ejercicio catastral vigente de la persona que contratamos para que nos hiciera el plano. El RIC revisa el plano y en 15 días lo aprobará o lo desaprobará. En caso de que sea aprobado, lo razona y emite una constancia de aprobación. Tanto en la razón como en la constancia debe indicarse que el predio no ha sido medido en el proceso catastral de la zona y que la aprobación del plano o planos se extienden sin perjuicio de los resultados que se obtengan al practicar oficialmente la medida del predio. Si no cumple, lo deniega con expresión de causa. Acá los documentos que nos va a dar el RIC, el plano, la resolución correspondiente. Lo podemos ver aquí ampliado. Y ya con estos datos ya le corresponde al notario en la escritura pública hacer constar la desmembración o la unificación, según sea el caso. Indicará que la información gráfica y alfanumérica proporcionada está basada en el plano aprobado por el RIC en cuanto a los datos físicos del predio. Al testimonio de la escritura pública se le va a acompañar el plano aprobado y razonado por el RIC, la constancia de aprobación y la autorización municipal si procediere. Esto es en el caso de desmembraciones y unificaciones. Hay algo más importante también antes de ir finalizando la clase. Por ejemplo, ¿qué sucede si cuando están haciendo un levantamiento topográfico se acercan y dicen, mire, pero mire este espacio, por ejemplo, es una zona ceremonial maya? Puede darse. En ese caso, cuando durante el proceso de levantamiento se determina y reconozca por las comunidades indígenas la existencia de lugares tradicionales para uso ceremonial en un predio, el RIC lo hará constar en el levantamiento topográfico. Del hará la fracción correspondiente y sus servidumbres y notificará dentro de un plazo de 30 días al propietario, al poseedor, a las comunidades interesadas para que inicien las acciones tendientes a garantizar la existencia y el uso ceremonial del predio. Si ustedes se dan cuenta, en muchos de los parajes o pasajes, de esta ley,
se garantiza mucho el derecho consuetudinario. Diríamos que en esencia ese es el registro de información catastral. Y quedo abierto ante ustedes por si tienen algunas dudas o inquietudes relacionadas a este registro. Que hay muchas situaciones que obviamente no manejo porque es cuestión más de los técnicos. Y uno de los más graves problemas, si ustedes se dieron cuenta, en las zonas que se están catastrando todo es norte y oriente, pero acá con nosotros no ha habido todavía el inicio del RIC. ¿Por qué? Porque tenemos temor, porque muchos piensan de que les van a quitar su tierra, que les van a poner un impuesto, que les van a cobrar, y es complejo, ¿verdad? Quisiera escuchar sus opiniones. Licenciado, buen día. Buenos días. Sí, con respecto a lo que usted está hablando, de que sí, la gente tiene temor a que le midan sus terrenos, es cierto. Por ejemplo, en el video dice que el RIC no da ni quita tierra, escuché yo, ¿verdad? Pero sí se le denomina como predio catastral, que dice irregular, si encuentran alguna anomalía. Por ejemplo, si un terreno tiene, digamos, una cuerda de más, por decir así, ¿va? Y ha registrado, pues no aparece. Entonces estas personas pues se van a oponer, por supuesto, a lo del RIC, ¿verdad? Y hay mucha gente que está así, que tiene terreno en exceso. En esta ocasión, ¿a qué se les mandaría a arreglar? ¿Cómo se arreglaría ese asunto? ¿Cómo se arreglaría esto? Sí. Mire, pudiese ser que cuando se hizo el catastro de un predio irregular, se determinó, por ejemplo, que dice no corresponde, ¿verdad? Porque el hecho de declararlo irregular no es solamente que el propietario no coincida o que no tenga título. Puede ser que no haya una concordancia entre lo legalmente inscrito y el área física. En ese caso, se estaría hablando de excesos, ¿verdad? Y la ley dice, más o menos, que si el predio es menor o igual, bueno, si es menor, se puede tener una tolerancia de hasta un 20%. En predios menores a 1000 metros cuadrados. Y cuando los terrenos son de más de 1000 metros cuadrados y hasta 900,000, 10%. Es decir, sí van a existir excesos. De hecho, yo le garantizo que en el 95% de los predios que llega al RIC hay o excesos o le falta tierra. Entonces va a haber una tolerancia cuando no pasan de 1000 metros, de hasta el 20% que es tolerable, se ingresa y se cambian las medidas en el registro de la propiedad. Y cuando es de más de 1000 metros hasta lo que les decía ahí, probablemente 900,000 metros cuadrados, hasta un 10%, ¿verdad? Entonces, sí se puede arreglar. El hecho de que no coincidan las medidas no quiere decir, ay, ahí se quedó. No, hay una tolerancia por parte de lo que es el catastro. Gracias, licenciado. A ver, alguien más. Licenciado, buenos días. Buenos días, Alejandra, cuéntenos. Licenciado, fíjese que yo soy de acá de La Esperanza y el catastro se paga acá, pero lo que yo no tengo idea es si solo en los condominios y en las residencias o toda La Esperanza, porque el año pasado mi papá hizo una construcción en residenciales Bosques de La Esperanza y para que le dieran su licencia de construcción, él tuvo que pagar en catastro.
Entonces, no entiendo, se decía que no se paga, ¿verdad? Pero ¿por qué se tuvo que pagar el catastro antes de la licencia de construcción? Sí, es que son dos cosas diferentes, porque el catastro de La Esperanza es un catastro municipal. Es una zona en donde no ha llegado el RIC. El RIC lo que establece es el catastro nacional. Posiblemente cuando llegue va a sustituir ese catastro y ya no haya necesidad de efectuar ciertos pagos, aunque el de licencia de construcción obviamente sí lo va a manejar la municipalidad. Pero el catastro que tiene La Esperanza es municipal y debería de existir un plan de ordenamiento territorial en La Esperanza que determine cuáles son los precios o los impuestos que debería de pagar. Pero este es totalmente ajeno a lo que es el RIC. El RIC lo que hace es simplemente acudir a los municipios en donde el consejo directivo los declare zonas en proceso de catastro y hacen la medición. Solo van a medir para que las medidas, los titulares y todo coincida con lo que está inscrito en el registro de la propiedad. Pero es totalmente ajeno los catastros que tienen las municipalidades, ¿verdad? Bien, gracias, licenciado. Pero lo que sí puedo decir es que debe de haber un POT ahí en La Esperanza propio del municipio de donde salgan los cobros que se hacen, ¿verdad? Y debería de ser general porque no solo se le puede cobrar a ciertos lugares. Muchos municipios lo que hacen es le cobran a la zona urbana, pero no le cobran a la zona rural, ¿verdad? Habría que investigar un poco más en la municipalidad. Jocelyn, cuéntenos. Hola, licenciado, ¿cómo está? Muy buenos días. Orden. Con respecto a lo que usted mencionaba, a mí me gustaría que usted me apoyara aclarándome un poquito más acerca del problema que se está dando ahorita en Llanos, en el paso precisamente que hay en el camión de la basura, porque la verdad es que nosotros acá en Quetzaltenango hemos sido vistos bastante afectados por la manifestación que están realizando los pobladores del lugar, porque según yo tengo entendido, pues justamente se les quiere aplicar el POT y pues ellos están en contra. Fíjese que yo trabajo en una comunidad que está casi que entre el volcán y tenemos que pasar por ahí. Y la verdad es de que yo platico con los pobladores de ese lugar y ellos están bastante desinformados porque justamente lo que usted decía, ellos piensan que les van a quitar sus tierras, que a la hora de llegar a medir, pues la municipalidad se va a adueñar, que se les va a cobrar demasiado, que el POT solo va a llegar a perjudicar. Entonces, me gustaría que me apoyara un poquito con respecto a eso y en su opinión, ¿qué soluciones serían las más idóneas, ¿verdad? Para que ambas partes, tanto la municipalidad como los pobladores, pues salgan beneficiados. Gracias, Jocelyn. Mire, el POT es un plan de ordenamiento territorial que la municipalidad aprobó en tiempos pasados, no del actual alcalde, sino antes. Este es utilizado pues para tener una idea de cómo está su territorio, cuánto se va a cobrar por una desmembración, por una autorización municipal, cuánto se va a cobrar por introducción de agua potable, de energía eléctrica, etcétera. Sin embargo, mucho de lo que tiene el POT, y esto quizá es la desinformación que ocurre, mucho de lo que tiene el POT es en beneficio porque sirve para saber qué proyectos necesita tal municipio o tal sector de acuerdo a este plan, como su nombre lo indica, de desarrollo. Sin embargo, contiene muchos aspectos que son, para mí, ilegales, que atentan contra la libre disposición de los bienes. Número 1, no le quita la tierra a nadie, porque el POT no es un instrumento para embargar o para, ¿qué le dijera yo? Expoliar, ¿cómo sería la palabra que usa nuestra Constitución? Para quitar, en otras palabras, los terrenos. Pero sí. Expropiar sería, ¿no? Expropiar, sí. Pero sí
no permite, por ejemplo, desmembraciones pequeñas. Yo solo le voy a dar 50 metros. No, eso no está permitido, dice el POT. Y eso es para mí ilegal. Si yo le quiero dejar a alguien 5 metros de mi tierra, es mi voluntad. No me lo pueden impedir, no pueden impedir eso, el ejercicio de la propiedad privada. Por eso se ha dicho que el POT contiene aspectos ilegales. Pero eso sí, no va a crear otros impuestos de los que no existen en la ley y no va a quitarle a nadie su tierra. Solución. La solución es muy simple. No todas las personas viven en igualdad de condiciones y por lo tanto las corporaciones municipales deben ser abiertas a la aplicación de un POT general y la creación de POT especiales para determinadas áreas. Lo que debe hacer la municipalidad, para mí, es entrar a una socialización con las personas del Valle de Palajunoj y establecer entre ellos su propio POT, ¿verdad? Un plan especial para ellos que permita pues el desarrollo, porque más adelante los consejos de desarrollo a nivel nacional, que es el CODERE, el Coredur, etcétera, requieren que para invertir en un municipio tienen que tener sus propios planes. Y si no lo tienen, nunca va a llegar ayuda a esos municipios y a esos sectores. La solución no es, estamos totalmente en contra del POT, no, pero sí queremos un POT que esté de acuerdo a nuestra realidad. Y lo deben de platicar, manejar y socializar, pero no simplemente hacer una oposición, porque yo veo un trasfondo político ahí. Sé de algunos políticos que están manejando a ciertos líderes y los líderes con base a con el POT les quitan su tierra a todos. La gente se asustó. Y por eso está la pobre gente ahí parando los camiones de basura, ¿verdad? Y haciendo que nosotros pues nos sintamos incómodos ante esto. Es la única medida que ellos tienen. Lo que hace falta ahí es llegar y orientar a la gente y sentarlos a una mesa de diálogo, pero deben de existir autoridades capaces de aceptar esas mesas de diálogo, ¿eh? Unos se empecinan con que les quitan su tierra y los otros que no quitan el POT. No, tiene que haber cierta comunicación entre autoridades. Ligue, eso que usted menciona es bastante interesante porque la verdad es de que el alcalde ha estado haciendo bastantes proyectos. Yo me voy hasta Las Majadas, que es una de las últimas comunidades que hay en Quetzaltenango, y la verdad es de que antes se sufría muchísimo en la carretera porque todo era de terracería. Y pues el alcalde, gestionando la municipalidad, ha hecho bastantes carreteras que facilitan el acceso a la comunidad. Pero yo supongo que él ya no puede seguir con este tipo de proyectos si no hay un POT establecido. Entonces, yo les voy a ser bastante sincera, sí hay comunidades que sufren de pobreza, pero la mayoría de las personas que viven en esas comunidades tienen financiamiento de los Estados Unidos y hay casas lindísimas por allá y uno dice, bueno, ¿realmente es falta de recursos o se agarran de que son comunidades lejanas y que aparentan la falta de recursos? Entonces, lo que usted mencionaba es bastante interesante. Yo he oído comentarios en donde, como dice usted, esto tiene un tinte político y lamentablemente las personas son muy fáciles de manipular. Lo que no quieren es que vuelva a quedar el alcalde que ahorita está, y el Valle de Palajunoj es bastante importante a la hora de elección de nuestro alcalde. Entonces, como le digo, es difícil de comprender cuando existe manipulación de parte de los líderes comunitarios, ¿verdad? Donde se les dice, miren, les vamos a dar cierta cantidad a ustedes, pero manipúlenme a la gente, ¿verdad? Y según yo sé, la municipalidad ha querido como que realizar esto que usted dice, ¿verdad? Ciertos acuerdos y pues ellos no han querido. Entonces, gracias, licenciado, por su aporte. La verdad es que me amplió bastante más el panorama para comprender la situación que se está viviendo en la comunidad donde yo trabajo. Muy amable. No, a usted, Jocelyn. Miren, y algo más importante, yo participé como observador en el proceso electoral recién pasado y les puedo garantizar que quien inclinó la balanza para dejar al actual alcalde fue la gente del Valle de Palajunoj.
Si no hubiera sido por ellos, no queda el alcalde que está ahorita. Pero ahí sí que es que también no sirve ir ahí y decir, señores, yo voy a ser su candidato, yo les ofrezco que les voy a eliminar el POT. Votemos por él. Y después dicen, no, no se puede eliminar. Entonces, no, o sea, el grave problema del Valle de Palajunoj es una propuesta no cumplida por el actual alcalde. Por eso se origina mucho y los políticos que metieron su cuchara ahí, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias entonces a todos por su participación. Agradecerle a los que cumplieron con el trabajo de la semana. Me encantó ver muchos trabajos muy bien hechos, muy bien diseñados. Ya hasta